Buenos días, soy Manuel Jesús Cartes Barroso, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, y junto a mi compañera Noelia García Esteves, también de la Universidad de Sevilla, presentamos al tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento la comunicación titulada Conectando con la Generación Z, análisis del uso del branding content como estrategia de marca. Hola, muy buenas. Como ya ha anunciado mi compañero, mi nombre es Noelia García Esteves, soy también profesora de la Universidad de Sevilla y juntos hemos llevado a cabo esta investigación que intenta analizar cómo se usa el Branded Podcast como estrategia de marca para conectar con las generaciones más jóvenes, la conocida como Generación Z. En esta breve presentación vamos a intentar sintetizar aquellos aspectos más importantes de nuestra investigación. Lo estructuramos en 4 bloques, los 4 bloques básicos de cualquier investigación, divididos en introducción, métodos y técnicas, resultados y discusión y conclusiones. A este respecto, hemos de advertir que la investigación no está finalizada en su totalidad, por lo tanto, en el apartado de resultados, así como en el de conclusiones, quedan pendientes algunos de estos resultados que todavía tenemos que terminar de perfilar y de incluir a nuestro capítulo o a nuestro texto final. Empezamos por la introducción y en este sentido hemos de decir que en nuestra investigación se entremezclan 3 ingredientes fundamentales que componen básicamente lo que es el marco teórico y que han supuesto la búsqueda de la literatura científica. Por un lado, el podcast en general como un archivo auditivo que en los últimos años ha adquirido mayor popularidad y que actualmente goza, como decimos, de una cantidad de escuchas muy importante por diferentes públicos. Por otro lado, tendremos el Branded Podcast, que es como las marcas, conscientes de este auge y esta popularidad, han empezado a utilizar también el podcast como una herramienta de comunicación para conectar con sus audiencias y generar un engagement que, por supuesto, va mucho más allá de la mera transacción comercial. Y por último, el tercer ingrediente de esta mezcla estaría compuesto precisamente por esa generación Z, estos nuevos consumidores que también tienen unas características definitorias y que en muchas ocasiones las marcas están intentando conectar con ellas, están intentando captar, pero que encuentran ciertas dificultades precisamente por eso, porque tienen unas características y una idiosincrasia muy particular. Por otro lado, llegamos al podcast. El podcast y su consumo, que como ya adelantamos, ha venido en aumento en los últimos años, un aumento mucho más acusado desde la pandemia y todo el tema del confinamiento COVID, donde se vio que el consumo de podcast aumentó considerablemente. Precisamente es lo que ya algunos autores como Pedrero Esteban denominan como la era de la audificación, precisamente por este incremento del consumo de podcast y también de otros archivos sonoros y del sonido en general. A cierre de 2021 nos dice Statista que aproximadamente 600 billones de personas escuchaban podcast en el mundo, un incremento de 88,3 millones con respecto al año 2020. Además, según las previsiones, el número de oyentes continuará en aumento en el próximo quinquenio hasta aproximarse a los 962 millones en 2027. Los podcasts son escuchados de forma equilibrada entre hombres y mujeres, ¿no? Las estadísticas, en este caso de Spotify, nos muestran un dato bastante equitativo de hombres y mujeres. Y en cuanto a las franjas generacionales, son los millennials, más o menos entre 27 y 29 años, los que encabezan su consumo, pero seguido de esta generación Z, que en este caso Spotify lo sitúa entre los 18 y los 26 años y la generación X entre los 40 y 51. Por último, los menos consumidores de podcast serían los baby boomers. En este contexto nace el Branded Podcast. Las marcas no han pasado por alto estos datos y cada vez miran con mayor atención lo que acontece en el mundo de podcast, y tanto es así que han generado sus propios contenidos, produciendo sus propios podcasts para conectar con estas audiencias. Ok, llegamos ahora al tercer ingrediente. Hemos hablado un poquito del podcast en general, hemos hablado del Branded Podcast y de la importancia del audio en las marcas, y llegamos a nuestros consumidores objetivos, este target tan deseado por las marcas, porque precisamente es el target actual y futuro, la generación Z. La generación Z comprende a aquellos nacidos en los últimos años de los 90 y principios del 2000. Bueno, aunque dependiendo de los autores y dependiendo de la fuente, las cifras bailan, pero sí que podemos decir que nacidos del 95, 98,
99, dependiendo, pero de finales de la década de los 90 y principios de los 2000. Aunque pareciera ser similar a los millennials, la verdad es que existen importantes y distantes diferencias entre ambas generaciones que hacen que tengamos que hablar de cada una de ellas, pues eso, de manera separada. Ante este reto, las marcas quieren encajar, quieren conectar con la generación Z, pero para ello lo primero que tienen que hacer es entenderla, entender cómo son estos nuevos consumidores. Hacemos un brevísimo repaso a las generaciones, pero es que sin esto no podemos entender cómo hemos llegado al momento actual. Entre esta foto y la otra, la foto de la derecha y de la izquierda, realmente no han pasado tantos años, pero sí que la manera de consumir y la sociedad ha cambiado enormemente. Los saltos a través de la tecnología hace que los cambios sean cada vez más grandes y profundos en un menor espacio de tiempo. De esta manera se suelen establecer varias generaciones, la generación silenciosa, los baby boomers, generación X, generación Y o la generación Z. La generación silenciosa, pues aquí están, serían mis abuelos, una generación obediente, callada, bastante humilde y, si me permití, algo sumisa. Luego tendríamos a la generación de los baby boomers, aquí estarían mis padres, una generación muy educada en el sacrificio, en el esfuerzo, en el trabajo y todo esperando que haya una compensación en la jubilación. Luego tendríamos la generación X, pues serían mis hermanos mayores, esa generación ambiciosa que nació y se desarrolló con una cultura del éxito profesional y aunque se involucran mucho en su trabajo, pero empiezan también a querer conciliar vida personal y vida familiar con vida laboral. Luego estaría la generación millennial, en esta me incluiría yo. Y bueno, pues una generación que ha vivido muchos avatares económicos, caracterizada por ser multitarea, en la que, aunque no son nativos digitales, pero sí que adquirieron las tecnologías y todos los dispositivos digitales a edades muy tempranas, por lo tanto lo tienen interiorizado en sus rutinas y en su día a día. Y por último llegamos a ellos, a la generación Z, estos jóvenes nacidos a partir de 2000 sobre todo, que efectivamente ellos sí que no conocen un mundo sin internet, no conocen un mundo sin redes sociales, no conocen un mundo sin smartphone y sobre todo han llevado pues esa tecnología en su día a día, para ellos no supone una novedad. Sus características es que son algo irreverentes y también son grandes consumidores del fast content. Llegamos por lo tanto al segundo bloque, al de objetivos, métodos y técnicas. Nuestro objetivo es analizar cómo las marcas usan el Branded Podcast como estrategia para alcanzar a las nuevas generaciones de consumidores. Para ello nos planteamos dos objetivos específicos. Por un lado sería averiguar cuáles son las principales características y tendencias de la producción y difusión de estos archivos sonoros y por otro lado también cuál es la percepción y valoración que hacen estos públicos. ¿Cómo vamos a conseguir estos objetivos? Bien, pues nos planteamos un modelo mixto en el que se mezcla métodos y técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. La primera fase, que es más de naturaleza cualitativa, consiste en la realización de un grupo de discusión con 8 participantes en los que ha habido equidad entre hombres y mujeres, 4 y 4, con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años, ambos inclusive. Bueno, pues este grupo de discusión se hizo en una sala bastante acogedora para los participantes, con refrescos, con algo de picar, un ambiente bastante distendido y tuvo una duración de más de 50 minutos. La fase 2, que es de naturaleza cualitativa y cuantitativa, en ella llevamos a cabo un estudio de casos. ¿Cómo seleccionamos los casos? Pues los casos los seleccionamos a partir de ese grupo de discusión que tuvimos. A partir de ese grupo de discusión planteamos algunos podcasts y vimos cuáles eran los más populares, los que conocían y fue la principal manera para seleccionar la muestra de este estudio de casos. Una muestra que por supuesto no pretende ser representativa desde el punto de vista cuantitativo, pero sí pretende ser, pretende vislumbrar cuáles son las principales tendencias. Además,
En este estudio de casos, por un lado, se hizo un análisis sistemático basado en la observación y descripción de cada caso, estableciendo relaciones entre ellos, identificando semejanzas y diferencias, pero además se completó con un análisis de contenido de naturaleza cuantitativa, utilizando para ello una ficha de análisis diseñada ad hoc, cuyos parámetros venían definidos en el libro de código del cual disponían los intercodificadores, que en este caso eran 2, consiguiendo con ello cuantificar los principales atributos de estos podcasts de marca e identificar tendencias. Bien, llegamos ahora a los resultados, con esa advertencia que ya hicimos que no estaban totalmente finalizados. Del grupo de discusión podemos decir que hemos descubierto algo que ya sabíamos, o hemos corroborado algo que ya se sabía y que ya habíamos visto en la literatura científica, y es que la generación Z es una audiencia activa de podcast. Sí que es cierto que tienen ciertas plataformas de preferencia a la hora de escuchar podcasts, que son sobre todo Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, serían quizás las más populares entre los jóvenes. Existe además una variedad de estilos y temas en estos contenidos, si bien los podcasts de humor y entretenimiento, junto con la ficción sonora, parecen ser los más populares para esta generación. También nos sorprendió descubrir que además para entretenerse, la generación Z utiliza bastante los podcasts como una herramienta de aprendizaje. Si quieren aprender sobre algo, pues en vez de acudir a un libro o acudir a otros medios escritos o audiovisuales, les gusta escuchar podcasts sobre ese tema que les interesa o que necesitan aprender pues para sus estudios académicos. La mayoría oyen podcast mientras hacen otras cosas, es algo que simultanean con otras tareas. La generación Z prefiere formato de duración más corta y sin guión, porque eso les supone una mayor, capta mejor su atención. Pensemos que además entre la generación Z lo que triunfa es TikTok, por lo tanto el fast content es fundamental para conectar con estas audiencias. Y conocen muy bien la publicidad en los podcasts, es decir, cuando le hablábamos de grandes podcasts, pues no tenían muy claro, no sabían lo que era, pero por supuesto sí que saben pues, las inserciones de publicidad que existen en los podcasts y que, por cierto, son relativamente bien recibidas. En cuanto a los estudios de casos, traemos solo una pincelada de algunos de los que hemos estudiado. Por ejemplo, Generación Futuro, que la marca que la promueve es Spotify. La temática es bastante variada, es una temática que intenta conectar con los centennials y habla de sostenibilidad democrática, de la salud mental, de la transformación digital, la precariedad laboral, el acceso a la vivienda, educación y crisis climática. Sería como una política o los temas políticos que le interesan a la generación Z. El formato que utiliza es un formato híbrido tipo magazine y el conductor de programa pues es un conductor que conecta con ellos, en este caso Isaac Marcet, director de Playground. Otro branded podcast que podemos incluir en nuestros estudios de casos son Crónicas del Futuro. En este caso la marca promotora es Coca-Cola y la temática es la ecología y la sostenibilidad. Habla de la protección de los mares, de la escasez del agua, de la inclusión, de la economía circular, y el formato en este caso es ficción sonora. Es un relato totalmente ficticio pero que ahonda en estos temas que hemos comentado. Y el tercer ejemplo que traemos sería el de Pienso, luego actúo. En este caso la marca promotora es Yoigo, del grupo Más Móvil. La temática serían historias reales de personas que, dicen ellos en su canal de podcast, cambiaron el mundo, ¿no? De personas relevantes, interesantes para las nuevas generaciones. El formato empleado en la entrevista. Y llegamos así ahora a las conclusiones. Bueno, pues por resumir vamos a hacer solamente 4 conclusiones, aunque en el texto final incluiremos más y mejor detalladas. En primer lugar, resulta fundamental establecer una buena estrategia de contenidos capaz de responder a las necesidades e inquietudes de la generación Z. No es nada sencillo conectar con la generación Z y hay que conocerla muy bien para poder ofrecerle un contenido que ellos consideren de calidad y de valor. También es cierto que no toda la generación Z es igual. Hay que estudiar cuál es nuestro mercado en concreto, qué características tiene ese segmento de la generación Z. También es importante tener una buena estrategia de difusión. Si queremos que nuestro branded podcast, que nuestro podcast sea popular y sea muy oído, lo primero será subirlo a las plataformas que los jóvenes suelen utilizar.
Es evidente que con el Branded Podcast las marcas están consiguiendo conectar con los nuevos consumidores y generar engagement. Además, es preciso que la marca se muestre coherente, ¿no? Coherente con la filosofía y valores que existen en esta nueva audiencia y que no solo lo hagan en sus podcasts y en las temáticas que abordan, sino que sean coherentes pues, con los productos que comercializan, con sus propios procesos productivos, ¿no? Con cómo tienen contratado a sus empleados, cuáles son sus políticas de empresa, etcétera, etcétera. Y con esto, muy brevemente, hemos hecho un resumen de esta comunicación. Muchísimas gracias por vuestra atención.